Por favor, mis hermanos, vamos a la predicación de hoy, la exposición de hoy, a continuar nuestra adoración por medio de ella. Por favor, vayan conmigo a la carta de Pedro, primera de Pedro. Vamos a continuar nuestra serie expositiva de primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 13 al 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Los que puedan, los que sus piernas le permitan y su facultad de salud le permita, pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer del versículo 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos libremente escuchar tu palabra, libremente ser instruidos por tu palabra, ser exhortados por tu palabra, ser llenos de tu verdad, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, de manera que te traiga gloria a ti, Señor. Te ruego primeramente por este predicador, Señor, que no soy nada sin ti. Soy un mero vaso de barro que lleva en esta vasija frágil el mensaje tuyo, que es precioso, y que la excelencia viene y proviene de ti y no de mí. Así que te ruego, Señor, que tú trabajes y operes, Señor, primeramente en mi vida y luego en la vida de mis hermanos y de todos los que van a escuchar tu palabra en la mañana de hoy. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo abra los corazones, habla el entendimiento para que tu palabra opere en sus vidas, Señor. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Un hermano me contó una historia de su familia. Su padre, durante varias décadas, había pagado una póliza de seguro con el propósito de asegurar que cuando él muriera su familia estuviera financieramente segura. El papá hablaba constantemente de ese seguro, resaltaba los beneficios que esto brindaría y cómo su familia estaría segura y bien cuidada después de su partida. Sin embargo, cuando el padre falleció y la familia fue a reclamar el seguro, se enfrentaron a una terrible realidad. La compañía de seguro le informó a su familia que su padre había estado pagando el seguro incorrecto durante más de 30 años de su vida. A pesar de todo su esfuerzo que hizo la familia y él, todos los pagos puntuales, no tenían derecho a recibir ni un solo centavo, ningún beneficio de ese seguro. Está de más decir que la familia quedó devastada y todas sus esperanzas y expectativas para el futuro o para cómo iban a estar, todas las esperanzas que habían depositado en esa póliza de seguro se desvanecieron en un instante. Y mi hermano, esta es la historia, es el reflejo de la esperanza de muchos en este mundo.
En este mundo la gente tiene puesta la fe y la esperanza en cosas que ellos creen que los van a salvar a ellos y a su familia. Ellos ponen su esperanza en inversiones, en posesiones, en cosas que al final, gracias, en cosas que al final van a desaparecer de una sola sentada, así como esa póliza de seguro. Confían en el sistema, en planes de planificación familiar, en cosas que pueden fallar y que nos pueden dejar sin nada cuando más lo necesitamos. Pero no es así con la esperanza que Pedro nos habla hoy en esta porción de la Escritura. La esperanza en Cristo es segura, es infalible y es eterna. A diferencia de las esperanzas terrenales que pueden desvanecerse, pueden fallar, la esperanza en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado en gloria es firme y es confiable, mi hermano. En este pasaje, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos exhorta a poner nuestra esperanza completamente en esta gracia, porque esta esperanza no decepciona. A diferencia de las esperanzas del mundo, esta esperanza no decepciona y está asegurada por toda la eternidad. Pero nos dice: ciñe los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Él dice en el versículo 13: sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que los traerá en la revelación de Jesucristo. Y mi hermano, si yo les pidiera que hicieran una lista, obviamente no se lo voy a pedir ahora, pero si pidiera que hicieran una lista de los mandatos que en la Biblia Dios nos manda a hacer, piensen en los mandatos de haz esto, haz aquello. ¿Qué mandatos le vendrían a la mente a usted? Yo puedo estar seguro, o casi seguro, de que la mayoría no pensó de que tenemos un mandato a tener esperanza. Somos mandados por el Señor a tener esperanza. Dios nos ordena en su palabra que tengamos esperanza, y que esta esperanza no sea en cualquier cosa, sino esta esperanza esté puesta en el lugar adecuado, que es la gracia que será revelada cuando Jesucristo se revele. La esperanza, mis hermanos, no es una opción para el cristiano, es un mandato. El problema es que cuando leemos la Escritura en nuestras versiones en español, a veces en la traducción se pierde un poco el lenguaje griego y parece que hay 3 mandamientos en ese versículo 13. Parece que dice: ciñe los lomos, un mandamiento; sed sobrios, parece otro, y poned vuestra esperanza. Pero en realidad, en el texto griego, el único mandato es poner vuestra esperanza completamente en la gracia. Los demás, ceñid vuestro entendimiento y sed sobrios, son participios que explican cómo cumplir ese mandamiento principal. Y estos participios son formas verbales que describen la acción que acompaña o explica otra acción principal. En este caso explican cómo podemos cumplir este mandamiento. Y la palabra ceñir, téngase en cuenta los tiempos bíblicos. Ellos tenían una túnica larga, no era como nosotros, teníamos pantalones, camisa, tenemos una correa. Ellos tenían una túnica larga en la cual, cuando ellos tenían que ir a la guerra o tenían que correr para una emergencia, correr con una túnica larga, mis hermanas que están aquí saben que con una falda es bien difícil correr. Entonces los hombres se doblaban esa túnica y se las metían por dentro para crear una especie de pantalón en el que se les fuera fácil a ellos poder correr, poder moverse, para poder estar listos para la acción. Entonces obviamente el entendimiento se refiere a nuestra mente, la capacidad de nosotros pensar y razonar. Entonces lo que quiere decir Pedro entonces es que no podemos esperar pasivamente, sino que debemos estar listos, como ese soldado está listo ciñéndose la túnica, estar preparados para cualquier situación. Y cuando nosotros pensamos debemos estar mentalmente preparados, él dice ceñir los lomos, amarrar. Ceñir es amarrar, como cuando se amarran la túnica, los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere? ¿Cómo ceñimos entonces los lomos de vuestro entendimiento? Pues Pablo nos arroja luz. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14,
Pablo nos dice que debemos ceñir los lomos, utiliza el mismo lenguaje, ceñir los lomos de vuestro entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. Así que debemos ceñir nuestro entendimiento, debemos amarrar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Pero también nos habla de ser sobrios, el otro participio, ser sobrios, que literalmente significa que debemos ser moderados y debemos estar en control de nosotros mismos. Debemos estar espiritualmente vigilantes y no debemos dejarnos llevar por las distracciones o por los excesos. Debemos tener un juicio claro y no estar bajo la influencia de cosas que nublen nuestra mente, como distracciones, preocupaciones excesivas o los placeres de este mundo. Entonces Pedro lo que nos está dando son instrucciones prácticas para cómo vivir de manera que nuestra esperanza esté completamente en la gracia venidera. Y como vimos aquí, es un mandato, entonces nosotros debemos decidir tener esperanza. Como cristianos debemos decidir tener esperanza, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Incluso en tiempos difíciles, en tiempos de sufrimiento, debemos mantener nuestra esperanza en Dios. La esperanza es esencial, mi hermano, para la supervivencia espiritual y emocional de un cristiano. Pero me dirás, pero es que tú no sabes la situación en la que estoy pasando yo. ¿Cómo yo voy a tener esperanza en lo que yo estoy pasando? Bueno, mis hermanos, esta carta hay que ver a quién fue dirigida. Fue dirigida a un grupo de cristianos, a cristianos que estaban siendo perseguidos. Quizás la persecución más grande que ha ocurrido a la iglesia. Y a estos hermanos es a los que Pedro le llama a tener esperanza. Ellos tenían una persecución directa por su fe. Y el futuro, mis hermanos, no pintaba mejor. No era como que las cosas parecían que iban a mejorar. Inclusive, luego de esto, Nerón desata la persecución que fue la más grande que los cristianos han tenido. Fue peor la persecución. Y Pedro le llama a esta gente: tengan esperanza. Pedro los exhorta a vivir en esperanza. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque esto va en contra de nuestra inclinación, de la inclinación de nuestro corazón. Nuestra inclinación es a autocomiseración. Pero mis hermanos, nosotros no podemos vivir ni un segundo sin esperanza. La esperanza no es un lujo, es una necesidad para nuestra existencia cristiana. Debemos colocar toda nuestra esperanza y nuestra esperanza en Cristo como el centro de nuestra vida. Esta esperanza debe estar por encima de cualquier otra esperanza terrenal o temporal. Porque mis hermanos, en el medio de la prueba y del dolor, la tendencia natural de nosotros es centrarnos en nosotros mismos. Es autocompadecernos, tener compasión de nosotros mismos. Pero eso, la autocompasión, mis hermanos, solo aumenta el dolor a nuestro dolor. Nosotros tenemos que quitar la vista de nosotros mismos y considerar los propósitos de Dios en nuestra vida. La salvación, considerar la salvación que tenemos en Cristo por pura gracia y lo que nos espera al final, mis hermanos, al final del camino. Ese debe ser nuestro enfoque. La esperanza de la salvación en las promesas de Dios nos da fuerza en el sufrimiento y nos ayuda a perseverar y vivir vidas santas y dedicadas a Dios. A lo que lleva mi próximo encabezado. Pedro entonces nos manda entonces, por lo tanto, vivan como hijos obedientes. Versículo 14. Un llamado a la santidad. Pedro nos exhorta a no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Esta vida antigua de pasiones que heredamos de nuestros padres, que hacíamos por costumbre, en otras palabras, debemos reconocer que era fruto de nuestra ignorancia y de nuestro alejamiento a Dios. Pero en lugar de eso, Pedro nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad implica una transformación completa, mis hermanos, de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes a alinearse con la voluntad de Dios. Nuestra vida como cristianos debe caracterizarse por la obediencia a Dios, mi hermano. No es otra cosa. Y la obediencia no es solo seguir reglas.
sino es una respuesta de amor y de gratitud por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y esta obediencia, mis hermanos, debe ser visible en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. En las acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. La obediencia es un fruto o muestra, es una señal de que hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Nuestra vida debe reflejar el cambio que ha ocurrido en nuestro corazón debido a nuestra fe en Cristo. Así que Pedro nos insta a dejar atrás nuestros antiguos comportamientos, nuestros deseos pecaminosos. Y esto no es solo un esfuerzo humano, sino es una obra del Espíritu Santo que nos capacita para vivir una vida nueva. Nosotros nos esforzamos, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra? ¿El Espíritu Santo o yo? La respuesta es sí. Los dos. La santificación es una obra en la que nosotros trabajamos y operamos en nuestra salvación, en nuestra santificación, pero por medio del Espíritu Santo. Dios nos capacita para eso. Así que no es dejar y que Dios haga, sino nosotros activamente debemos buscarla. Vivir una vida transformada significa que nuestras acciones y pensamientos están siendo diariamente renovados por Dios. Es un proceso continuo en donde requiere nuestra cooperación con el Espíritu en nosotros. Y nuestra meta, como dice Pablo, es de imitar a Dios. Debemos reflejar el carácter santo de Dios en nuestra vida. Debemos seguir su ejemplo de amor, su pureza, su separación del pecado, su justicia, su misericordia. Mi hermano, es un llamado a vivir de manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Cuando la iglesia le llamaron cristianos, era una burla. Le estaban diciendo, mira estos pequeños Cristos. Mi hermano, eso es exactamente la burla que usted quiere. Usted se parece tanto a Cristo que tú pareces un pequeño Cristo. Eso es lo que queremos que el mundo vea en nosotros. No que la gente no sepa ni quiénes somos, de dónde estamos, sino que nosotros seamos reconocidos y sobresalgamos, nos separamos, nos distinguimos del mundo. Otros pueden ver a Cristo en nosotros. Ser santo en toda vuestra manera de vivir implica que no hay áreas en nuestra vida que están fuera del alcance de la santidad. Cada aspecto, nuevamente, en nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestro trabajo, debe ser una expresión de la santidad de Dios. Y mi hermano, la santidad no es un estado que alcanzamos una sola vez, sino un proceso continuo de crecimiento y madurez espiritual. Es un proceso, este proceso se llama la santificación y es obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que nuestro objetivo entonces, y el objetivo que Pedro quiere traernos aquí, o el Espíritu Santo por medio de Pedro, mejor dicho, es conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Esto significa que nuestras acciones, nuestras actitudes, pensamientos se van a alinear cada vez más con los de Jesús. Es una transformación que va a durar toda la vida, pero requiere nuestra dedicación y nuestro compromiso. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santos. Nuestra santidad es una respuesta a su llamado y un reflejo de su carácter. Pero también es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Es una responsabilidad porque debemos vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Debemos reflejar su carácter, reflejar que somos hijos de Él. Pero es un privilegio porque nos permite participar de la comunión con Él y ser testigos de su gracia en el mundo. Ahora, en el versículo 17 nos dice: recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un temor reverente
delante de Él durante su estadía como residentes temporales. O como dice la versión Reina Valera, en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro entonces nos exalta a vivir con un respeto profundo durante nuestro pasaje en el mundo. Este temor no es un miedo paralizante, sino es un reconocimiento solemne de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Esto significa que estamos conscientes de que nuestras acciones están constantemente bajo el escrutinio, bajo el ojo de Dios, quien juzga imparcialmente. Reconocer la santidad de Dios nos lleva a vivir con un profundo respeto y reverencia, porque Dios es completamente santo y sin mancha, y su santidad demanda obediencia y reverencia de nuestra parte. Mi amor, mis hermanos, la santidad de Dios es el estándar por el cual debemos medir nuestras propias vidas. Debemos esforzarnos a ser santos como Él es santo. El problema es que muchas veces nuestro estándar es otro hermano. No, porque yo no hago esto, mira lo que hace aquel. Yo no hago tal cosa. Mira qué alto yo, mira, te sientes grande, claro, cuando te comparas con otro igual que tú, pecador. Pero te comparas con Jesús y tú estás en el piso. No hay break. Entonces con Él es quien debemos compararnos. Con la santidad de Dios. Nuestro estándar no es la santidad del hermano. Nuestro estándar es la santidad de Dios. Ese es nuestro estándar. Y debemos esforzarnos entonces para ser santos como Él es santo. Por lo tanto, va a ser un progreso, un peregrinar durante toda nuestra estadía en esta tierra. Porque nunca lo vamos a lograr completamente. Pero vamos a crecer en esa santidad. Otra cosa que nos ayuda entonces a mantenernos en esta esperanza y a vivir en santidad es que nosotros vamos a estar en una peregrinación, como dice Pedro. No estamos en el mundo, no somos de este mundo y no vamos a estar para siempre aquí. Esto no es todo lo que hay. Esto no es todo lo que hay, mis hermanos. Y muchas veces, muchos cristianos viven como si esto fuera todo lo que hay. A veces yo también vivimos como si esto fuera todo lo que hay. Como si no hubiera vida después de esta. Y nos aferramos a esta vida de una manera que pareciera que no tenemos otra esperanza. Debemos recordar que estamos de paso en este mundo. Que nuestra verdadera patria está en el cielo, no aquí. Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pongan las cosas en los cielos, pongan las cosas en las cosas, pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas donde está Dios, el cielo, nuestra eternidad, no en las cosas de aquí, efímeras, no te vas a poder llevar nada. Nada traíste al mundo, nada te va a poder llevar. Lo que nos parece grande aquí es totalmente insignificante en la eternidad. Totalmente. Por lo que peleamos y luchamos, hablamos mal del hermano, podemos hasta matar con nuestras lenguas. No vale nada en la eternidad. Tenemos que tener esta conciencia porque esto nos ayuda a no aferrarnos a estas cosas terrenales, mi hermano. Y nos ayuda a vivir una vida con una perspectiva eterna. Nuestras prioridades ahora y nuestros valores deben reflejar que tenemos una ciudadanía celestial. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, en nuestras inversiones. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Alguien dice, déjame ver tu chequera, yo sé dónde está puesto tu esperanza. Déjame ver tu cuenta de banco. A ver en qué está puesta tu esperanza. Muchas veces gastamos nuestro dinero en cosas que tienen poco valor. Y Pedro nos está llamando y nos exhorta a nosotros vivir de manera de que nuestras acciones, cómo invertimos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro dinero, reflejen que somos ciudadanos celestiales. Y Dios utiliza también, entonces más adelante, una advertencia de juicio. Y dirá, ¿por qué una advertencia de juicio? Porque Dios quiere
que nosotros veamos la realidad del juicio, porque esto nos ayuda a perseverar en nuestra fe y santidad. Estas advertencias nos recuerdan las consecuencias de nuestro pecado y nos motivan a vivir en obediencia a Dios. Nos mantienen enfocados, sobrios en nuestra conducta diaria. Y él dice, si invocas a Dios como tu Padre, o como nuestro Padre, debemos reflejar su carácter en nuestra vida. Como Él es santo, así también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Recordar que Dios juzgará nuestras obras nos lleva a vivir de manera justa y santa. Cada palabra, mis hermanos, será juzgada y cada acción será juzgada. Debemos vivir en la conciencia del juicio venidero. Y la advertencia a juicio nos ayuda a perseverar en la fe cuando enfrentamos dificultades. Esto nos impulsa a vivir de manera que honre a Dios en todas las circunstancias. Y dirá, pero ¿por qué? Si Cristo pagó por mí, sí, claro, definitivo. Pero tu conducta va a demostrar si Cristo murió por ti. Tus acciones, tus obras van a mostrar si Cristo realmente murió por ti. Van a mostrar en qué tú tienes puesta tu esperanza. Nuestra conducta en la tierra va a dar evidencia a nuestro favor o en nuestra contra. Si en el día del juicio, si realmente nuestra esperanza estaba puesta en el Cristo de la Biblia, en el Dios de la Biblia, o en un diosito inventado por nuestra mente que no nos puede salvar. Nuestras acciones van a mostrar eso. Y una vida que vive sin temor reverente, yo tendría mucho cuidado, me examinaría. Examínate a ver si estás en la fe. Y en el versículo 18 continúa Pedro a darnos otra razón más para vivir en la esperanza. Y nos habla de que nuestra redención, esta salvación que tenemos, fue pagada por un precio invaluable, el precio de la sangre de Cristo. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. No lo hizo con oro, con plata, con dinero, sino con algo mucho más valioso, que es la sangre de Cristo. Por lo tanto, es un sacrificio invaluable y muestra el amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Así que de esta manera entonces nuestra salvación es invaluable. Pero está diciendo, considera tu salvación. Fue comprada con la sangre de Cristo. Ningún bien terrenal puede comprar o puede compararse con ese precio que fue pagado por tu redención. Así que este acto de redención nos muestra el profundo amor que Dios nos otorga. Podemos vivir en esperanza porque tenemos la salvación que fue comprada por precio de sangre, mi hermano. Yo me recuerdo cuando en el huracán María, nosotros tuvimos que, yo tiraba fotos y todavía lo hago, ¿verdad? Pero tenía una boda que estaba en Wisconsin y allá nos quedamos trancados porque, si se recuerdan, el aeropuerto estaba cerrado y no podía virar. Solamente los militares podían venir. Nosotros no podíamos venir, no podíamos llegar, nadie podía llegar acá. Así que nos quedamos parados allá y pedimos una transferencia para irnos a Nueva York, porque en Nueva York conocíamos gente y nos quedamos allá 2 meses. Allí tenía unos trabajos y trabajé en un valet parking, en un hospital. Y trabajar en Nueva York no es fácil, en un hospital es peor. Si la gente no es muy buena gente allí, imagínense en un hospital con dolencias y molesto. Pues así era, pero yo andaba bien feliz. Ganándome mis $9 la hora, feliz y contento con mi propinita, porque yo sabía que yo iba a regresar a Puerto Rico y que mi negocio iba a seguir y que las bodas iban a seguir y que iba a ganar mucho más de lo que estaba ganando ahí. Así que yo no tenía ningún problema. Y todo el mundo allí estaban peleándose entre uno y el otro y hablaban del uno, hablaban del otro. Hacían 20,000 barbaridades. Y yo estaba feliz allí. Y a veces molestaban porque yo estaba feliz allí. Y yo estaba bien contento. Porque yo sabía que no me iba a quedar ahí. Pues de la misma forma, mi hermano,
nosotros debemos vivir así en esta vida. Es una vida pasajera. Nos parece bien largo, pero comparado con la eternidad es un soplo. Es un soplo. Es como la flor de la hierba. En la mañana está y ya por la tarde desapareció. Así es nuestra vida comparada con la eternidad. Así, un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué nos aferramos tanto a esta vida? Como si esto fuera lo único que hay. Así que Pedro nos está llamando, es decir, considera la salvación que tienes en Cristo. Hemos sido llamados a una vida transformada, entonces que refleje que tenemos una nueva identidad en Cristo. Debemos conducirnos en temor, pero antes que cualquier cosa, debemos conducirnos en gratitud. Nuestra gratitud al recordar la salvación, la redención que Dios nos dio en Cristo, en el pasado y que costó, y el costo de nuestra salvación. Vivimos no solo con la mira en el juicio futuro, sino también en la redención pasada, en la obra de Cristo en la cruz. Ese es el fundamento de nuestra esperanza y por la cual vivir en santidad. En el versículo 19 dice que fue un cordero sin mancha. Y Pedro está aquí trayéndoles un ejemplo y trayéndolos a ellos al Éxodo, para que recuerden el Éxodo. Esta gente que estaban aquí tenía mucha familiaridad con el Antiguo Testamento, así que le trae este paralelo. Mira, el Antiguo Testamento, en el Éxodo, esto apuntaba a Cristo. ¿Cómo apuntaba a Cristo? Ese cordero sin mancha que murió allí, que fue sacrificado por la familia. Cada familia tenía que sacrificar un cordero, si se recuerdan, y tenían que pintar los dinteles de su casa, de sus puertas, para que cuando el ángel que pasara esa noche para matar a los primogénitos pasara por alto a las casas que tenían los dinteles pintados con la sangre del cordero. Cristo es nuestro cordero sin mancha y sin defecto, cuya sangre nos rescató de la vana vida que heredamos de nuestros antepasados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que los israelitas aplicaron la sangre del Cordero, Pedro nos dice aquí en el versículo 2 que nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Esto nos lleva un paralelo a ver un mejor éxodo, un nuevo éxodo, en el que el tema del juicio es lo que predomina. Dios castiga el pecado porque Él es santo, y todo pecado va a ser pagado de una de dos formas. No se equivoque. Todo pecado va a ser pagado, escúcheme bien, de una de dos formas. Aquellos que permanezcan en sus pecados, que no se arrepientan y crean en Jesucristo, que confían en sus obras, que confían en venir a la iglesia, que confían en que yo hago esto, yo hago aquello, no en Cristo, sino en su religión. Ellos van a enfrentar juicio en el día de la revelación de Cristo. Pero aquellos que confían en Cristo y abandonan sus caminos antiguos, ellos serán pasados por alto en el día de juicio final, porque Cristo pagó por sus pecados. Así que meditar en el costo de nuestra redención nos motiva a buscar la santidad y nos impulsa a vivir vidas que honren a Dios. Pero Pedro no lo deja ahí. Él nos trae otra razón más y nos dice: la salvación no fue una reacción de Dios. Dios no reaccionó ante el pecado. No fue como que Él vio que pecó y dice: ay, ¿ahora qué hago? Déjame ver cómo resuelvo este asunto. Se me complicó la cosa, como nosotros decimos. No. Dios ya tenía esta salvación desde la eternidad pasada. Esto no fue un plan improvisado de parte de Dios. No fue una reacción ante un mundo perdido, sino que en el decreto de Dios desde la eternidad pasada ya eso estaba. Dios siempre tuvo un plan para la redención y establecido desde antes de la creación del mundo. El Padre no solo escogió a la gente, mis hermanos. Pedro quiere que consideren: hey, te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, pero no tan solo te escogió a ti, sino que escogió el medio por el cual tú ibas a ser salvo: Jesucristo. Jesús fue destinado
como el Salvador desde antes de la creación del mundo. Jesús fue manifestado en los postreros días, y esto no lo confundamos cuando la Escritura habla de los postreros días. Esto es desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga. Así que todos estamos en los postreros días, y todos los cristianos estarán en los postreros días hasta que Cristo vuelva. En los postreros días fue manifestado según el plan de Dios. Esto se refiere a la encarnación de Cristo. Jesús vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, a morir en la cruz en nuestro lugar y a resucitar en gloria para nuestra salvación. Así que la culminación de la obra redentora de Dios fue la obra de Cristo en la cruz. Y todo esto fue hecho para nuestro beneficio, mi hermano. Hacemos bien en recordar lo que Cristo hizo. Dios resucitó y glorificó a Cristo para que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en Él. Este evangelio, esta buena nueva, es la motivación principal de la esperanza que tenemos. Mientras navegamos, mi hermano, en un mundo hostil, nuestra esperanza debe estar firmemente puesta en lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Debido a que Dios es santo, Él va a juzgar el pecado. No se equivoquen, todos merecemos el juicio. Todos merecemos el juicio, pero en vez de juicio, los que hemos creído en Cristo hemos recibido misericordia. Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo, nos libertó de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ahora debemos mostrar la santidad de nuestro Padre en nuestro tiempo en esta tierra. Así que meditar en el evangelio y continuar creyendo en Él nos motiva para caminar en santidad, pareciéndonos más a Él. Y nuestro peregrinar diario debe reflejar la esperanza que tenemos en Dios. Así que para concluir, mi hermano, la esperanza no es una opción para el cristiano. Es un deber, es un mandato. Debemos decidir tener esperanza independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Esto es lo que Pedro nos está diciendo a nosotros, y le dijo a los creyentes en Asia Menor, que estaban padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe y el futuro no pintaba mejor. Y Pedro los exhorta a vivir en esperanza, como nos exhorta hoy. Porque esto es algo que va en contra de nosotros. Esto es algo que va en contra de nuestro corazón. Cuando estamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en la aflicción, la tendencia es a centrarnos a nosotros mismos, a autocompadecernos. El mundo nos llama a centrarnos a nosotros mismos más. Busca dentro en tu corazón, cuando vas a un psicólogo, busca las áreas que pasaron en el pasado, que tienes que sanar. Y la mirada es siempre a nosotros mismos, y no, eso no es el llamado. Eso no es lo que nos va a ayudar. Todo lo contrario. Eso nos añade dolor a nuestro dolor. Tenemos que quitar lo contrario a lo que el mundo dice, quitar la vista de nosotros. El problema es que miramos a nosotros mismos demasiado. No paramos de considerarnos y de autocomiserarnos. Pero lo que debemos hacer es volver a considerar los propósitos de Dios en nuestra vida. La gloriosa salvación que tenemos en Cristo de pura gracia y lo que nos espera al final del camino. Debemos colocar esa esperanza en el centro mismo de nuestra existencia por encima de cualquier otra esperanza. Mi hermano, la esperanza puede ser la esperanza puesta en otra cosa. Puede ser algo engañoso, traicionero, pero la verdadera fe nunca desilusiona, porque está puesta en Dios. La esperanza del mundo desilusiona, mis hermanos. Y el problema es que tendemos a hacer eso, tendemos a tener otros salvadores, lo que llamamos en la teología salvadores prácticos. Tenemos confianza en este año de elecciones. Cuando cambie el gobernador, de seguro las cosas van a mejorar. Es que es el presidente tal. Cuando venga el otro presidente, las cosas van a mejorar. No, mis hermanos, las cosas no necesariamente van a mejorar. Quizás empeoren con el otro presidente, no lo sabemos. Nadie lo puede saber. Solamente la esperanza puesta en Dios es la única esperanza que no desilusiona, porque está cimentada en su carácter, mis hermanos, en sus promesas, en su pacto y en su juramento. Mira lo que Hebreos 6, 18 nos dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento.
Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Mi hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Mi hermano, aférrate a la verdad de la Escritura. Amárrala a tu mente, ciñe los lomos de tu entendimiento y de tu corazón cada día y espera por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Mi hermano, Cristo viene. Yo sé que esto suena trillado, pero Cristo viene, mis hermanos. Viene de verdad. Cristo viene. Y Él va a venir y lo vamos a ver en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y nosotros estaremos a su diestra disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos. Y los dejo con esto: que el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos recuerdas esta verdad, este mandato que nos has dado de poner nuestra esperanza, de depositar toda nuestra esperanza y confianza no en cosas pasajeras de este mundo, sino en la salvación inmerecida que recibiremos cuando Jesucristo sea revelado. Todas estas aparentes injusticias en este mundo, todo esto va a cesar, porque un día va a haber justicia. Un día va a ser manifiesta por completo tu justicia. Y a los que nos tenían por menos, nos tenían por locos, un día van a ser callados la boca y van a dar cuentas ante un Dios santo. Y nosotros vamos a ser llevados a su presencia por toda la eternidad. Señor, gracias, Padre, por recordarnos esta verdad. Esta verdad que no desilusiona, que nos llena de gozo y que nos mantiene vivos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir recordando esta verdad y que nuestras acciones, nuestra vida reflejen la esperanza en la cual hemos creído. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.